Bienvenidos una vez más a su espacio favorito donde desmenuzamos los salseos, los dramas y las sorpresas del mundo del espectáculo. Espero que estén listos y con las palomitas a mano porque hoy tenemos una bomba. Y vaya que es una de esas que sacuden los cimientos del fandom. ¿Se acuerdan de esa pareja que parecía indestructible, ese romance que nos tenía a todos suspirando? Bueno, agárrense fuerte porque la cosa se puso complicada. Hoy vamos a hablar de Demet, de Yaman, de esa explosión que lo cambió todo y de esas 4 palabras que duelen como un puñal: no te reconozco. Sí, mis queridos detectives de corazones rotos, vamos a investigar a fondo qué demonios pasó entre Demet y Yaman. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Bien, ahora sí, pongámonos manos a la obra. Demet. Yaman, 2 nombres que hasta hace poco eran sinónimo de amor, de complicidad, de esa química que traspasa la pantalla. Los vimos brillar juntos, tanto en la vida real como en sus proyectos profesionales. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, sus gestos de cariño. Todo era perfecto. Éramos muchos los que soñábamos con verlos juntos para siempre, construyendo un futuro lleno de amor y felicidad. Pero como suele suceder, la realidad a veces nos da una bofetada y nos demuestra que las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores empezaron a circular hace algunas semanas. Pequeños susurros, comentarios a media voz en las redes sociales, insinuaciones en los medios de comunicación. Al principio muchos lo descartamos como simples especulaciones malintencionadas, como el típico intento de desestabilizar una relación exitosa. Pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar, las evidencias se fueron acumulando y la verdad, por dolorosa que fuera, se hizo innegable: algo andaba mal entre Demet y Yaman. Ya no se les veía juntos en eventos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y lo que antes eran mensajes llenos de corazones y emojis cariñosos, se convirtieron en escuetos comentarios profesionales. La alarma se encendió. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que detonó esta bomba? Aquí es donde la cosa se pone interesante y por supuesto controvertida. Hay varias teorías circulando, cada una más jugosa que la anterior. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus visiones del futuro, a ambiciones profesionales que chocaban entre sí. Otros, más osados, hablan de terceras personas involucradas, de infidelidades y traiciones que habrían dinamitado la confianza mutua. Y luego están aquellos que creen que la presión mediática, el constante escrutinio público, fue demasiado para ellos, que simplemente no pudieron soportar la carga de ser una pareja tan expuesta a los ojos del mundo. Analicemos estas teorías a fondo, mis chismosos favoritos. La primera teoría, la de las diferencias irreconciliables podría tener mucho peso. Recordemos que Demet es una mujer ambiciosa, una actriz que ha trabajado duro para llegar a donde está y que tiene una visión muy clara de su futuro profesional. Yaman, por su parte, si bien también es exitoso, podría tener prioridades diferentes, tal vez buscando una vida más tranquila, lejos del foco mediático. Imaginen la conversación. Demet: cariño, estoy pensando en comprar una granja en Italia y dedicarme a la agricultura orgánica. Y Demet respondiendo: Yaman, estoy a punto de firmar un contrato para una serie en Hollywood. No puedo desaparecer del mapa. Un choque de mundos, literal. Además, hay que considerar que la edad juega un papel. Demet es joven y está en pleno ascenso, mientras que Yaman podría estar buscando estabilidad y un ritmo de vida más relajado. La segunda teoría, la de las terceras personas es, sin duda, la más picante. Los rumores de infidelidades siempre son jugosos, ¿verdad? Se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que alguno de los dos haya encontrado consuelo en brazos de otra persona. Hay quienes dicen que Yaman fue visto en un restaurante con una misteriosa rubia, mientras que otros afirman que Demet ha estado pasando mucho tiempo con un director de cine muy interesante. Uy. Aquí es donde el drama se pone bueno. Pero ojo, mis detectives, no podemos dar nada por sentado. Los rumores son solo eso, rumores. Y hasta que no haya pruebas contundentes, debemos mantener la mente abierta. Aunque seamos honestos, nos encanta el salseo.
La tercera teoría, la de la presión mediática es quizás la más realista. Ser una pareja famosa no es nada fácil. Cada movimiento que hacen es analizado, cada palabra que dicen es interpretada, cada gesto que tienen es diseccionado. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans, por evitar escándalos. Es agotador. Imaginen tener paparazzi siguiéndolos a todas partes, tener que lidiar con comentarios malintencionados en las redes sociales, tener que responder constantemente preguntas sobre su relación. Uf. Podría ser demasiado para cualquiera. Tal vez Demet y Yaman simplemente no pudieron soportar la carga de ser una pareja tan expuesta y decidieron que lo mejor era separarse para proteger su propia salud mental y emocional. Un precio muy alto por la fama. Pero volvamos a esa frase que nos dejó a todos helados: no te reconozco. ¿Qué significa realmente? ¿A quién se la dijo Yaman a Demet? ¿O fue al revés? Esta es la pregunta del millón, la clave para entender todo este embrollo. Si Yaman le dijo a Demet que no la reconocía, podríamos estar hablando de un cambio radical en su personalidad, de una transformación que lo habría decepcionado profundamente. Tal vez Demet, cegada por el éxito y la fama, se habría alejado de sus valores, de sus principios, de la persona que Yaman amaba. O quizás simplemente se habría mostrado diferente a lo que él creía conocer. Una Demet irreconocible. ¿Será que la fama la cambió? Por otro lado, si fue Demet quien pronunció esas palabras, la situación podría ser aún más delicada. Podríamos estar hablando de una decepción aún mayor, de un descubrimiento doloroso sobre la verdadera naturaleza de Yaman. Tal vez él no era el príncipe azul que ella creía, tal vez detrás de esa fachada de hombre encantador se escondía una persona diferente, alguien que la habría defraudado y herido profundamente. Un Yaman desilusionante. ¿Será que detrás de la sonrisa se escondía algo más oscuro? Analicemos las posibles interpretaciones de esta frase, mis entrometidos favoritos. Si Yaman dijo no te reconozco a Demet, podría significar un cambio de personalidad Demet, al alcanzar la fama, se volvió más egocéntrica, más superficial, menos empática. Olvidó sus raíces, a sus amigos, a su familia. Se dejó llevar por el glamour y el dinero, y se convirtió en una persona que Yaman ya no reconocía. Un cambio de prioridades Demet priorizó su carrera por encima de todo, incluyendo su relación con Yaman. No tenía tiempo para él, no lo apoyaba en sus proyectos, no le dedicaba la atención que él necesitaba. Se alejó emocionalmente y se convirtió en una persona distante e inaccesible. Una decepción profunda Demet hizo algo que hirió profundamente a Yaman, algo que traicionó su confianza, algo que rompió su corazón. Yaman se sintió engañado, traicionado y desilusionado. La persona que amaba ya no existía. Y si Demet dijo no te reconozco a Yaman, podría significar un descubrimiento impactante Demet descubrió algo sobre Yaman que la impactó profundamente, algo que cambió su percepción de él para siempre. Tal vez descubrió que era infiel, que tenía problemas con el juego, que era conde algo oscuro en su pasado. Una decepción amorosa Yaman no cumplió con las expectativas de Demet, no fue el hombre que ella esperaba que fuera. No la apoyó en sus sueños, no la respetó como mujer, no la amó como ella merecía. Se convirtió en una persona decepcionante y frustrante. Un cambio de actitud Yaman se volvió celoso, posesivo, controlador. Intentó manipular a Demet, de dictar su vida, de controlar sus decisiones. Se convirtió en una persona tóxica y asfixiante. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esas 4 palabras resumen a la perfección el drama que están viviendo Demet y Yaman. Son el reflejo de una ruptura dolorosa, de una pérdida irreparable, de la desilusión de ver cómo un sueño se desmorona ante nuestros ojos. Un golpe bajo para el amor. Pero la vida, como dice el dicho, sigue. Y tanto Demet como Yaman son personas fuertes, talentosas y con un futuro brillante por delante. Estoy segura de que a pesar del dolor, sabrán encontrar la fuerza para superar este obstáculo y seguir adelante con sus vidas. Resiliencia ante todo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Demet y Yaman nos recuerda que las relaciones,
incluso las más aparentemente perfectas, son frágiles y requieren de un cuidado constante. Que la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir un amor duradero. Y que a veces las cosas no salen como esperamos, que el destino nos depara sorpresas inesperadas y que lo importante es saber afrontar los desafíos con valentía y dignidad. Lecciones de vida, mis amores. Es fundamental recordar que aunque seamos fans y sigamos de cerca sus carreras y vidas personales, no tenemos toda la información. Nos llega lo que ellos, o sus representantes, quieren que sepamos. Por lo tanto, debemos evitar juicios apresurados y comentarios hirientes. Recordemos que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Empatía, por favor. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades. El constante escrutinio público, la presión por mantener una imagen perfecta, la invasión de la privacidad. Todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de las personas. Es importante ser conscientes del poder de nuestras palabras y acciones, y utilizarlas de manera responsable. Cuidado con lo que publican, chismosos. En fin, la historia de Demet y Yaman es un recordatorio de que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso. Que las relaciones son complejas y requieren de trabajo y dedicación. Y que a veces las cosas simplemente no funcionan, y lo importante es saber aceptarlo y seguir adelante. El show debe continuar. Y ahora, mis queridos detectives de corazones rotos, llegó el momento de hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Analizamos el impacto de la posible ruptura entre Demet y Yaman, exploramos las diferentes teorías sobre las causas de su distanciamiento y reflexionamos sobre el significado de esas impactantes palabras, no te reconozco. Vimos cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar las relaciones, y recordamos la importancia de ser respetuosos y considerados con la vida privada de las celebridades. Un análisis exhaustivo como siempre. Para darles un poco más de contexto, vamos a recordar momentos clave de la relación. Asterisco 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 el flechazo asterisco asterisco su primera colaboración, la química que se hizo evidente desde el primer momento, los rumores que empezaron a correr como la pólvora. Asterisco 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 la confirmación asterisco asterisco la oficialización de su relación, las fotos juntos, los mensajes de amor en redes sociales, la felicidad que irradiaban. Asterisco 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 los momentos difíciles asterisco asterisco los rumores de crisis, las presiones del trabajo, la distancia por proyectos separados, las primeras señales de alarma. Asterisco 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 el principio del fin asterisco asterisco la falta de apariciones públicas juntos, la frialdad en sus interacciones, el silencio incómodo, las sospechas que se confirmaron. Cada etapa con su propio drama. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y lleno de salseo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Yaman? ¿Quién creen que dijo no te reconozco? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar juntos del mundo del espectáculo. Así que no duden en dejar sus sugerencias, sus preguntas y sus comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Son lo mejor. Y ahora sí, llegó el momento de decir adiós. Pero antes no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más dramas y más sorpresas. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguir chismoseando.